Buenos días, mis hermanos. Como veis, he improvisado un púlpito porque, no sé, me siento más cómodo que me veáis a los ojos y que pueda transmitiros, ¿no? Lo que el Señor pues ha transmitido en mí en este mensaje. Deciros que estamos pues contentos, ¿verdad? Porque a pesar de que estamos confinados en nuestras casas todavía, vemos como el Señor está haciendo cosas grandes dentro de nuestras casas y en nuestras familias, ¿verdad? Animaros a seguir en vuestras casas, a cumplir con las leyes de este país y deciros que tenemos que tener paciencia, hermanos. Tenemos que tener paciencia, que el Señor va seguro a manifestarse de alguna manera y pronto vamos a salir y vamos a poder estar juntos adorando y bendiciendo a nuestro Dios. Quiero empezar diciéndote el título de esta pequeña meditación. El propósito de Dios siempre se cumple. El propósito de Dios siempre se cumple. A pesar de que quieran entorpecerlo, es imposible que nadie lo pare. Nadie puede frenar, nadie puede entorpecer el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Que mientras el tiempo de la gracia esté, fijaros qué propósito tiene Dios, que mientras el tiempo de la gracia esté, llegue su palabra a todas las almas. Ya está en esas almas si quieren aceptar su palabra o no. Pero el propósito de Dios es que su palabra sea predicada y sea llevada a todo el mundo y que todo el mundo reciba de su palabra. El Señor nos ha encomendado esa tarea de predicar su palabra. Y por mucho que los gobernadores de algunos países quieran impedirlo, eso nunca sucederá. Es decir, el propósito de Dios es que prediquemos la palabra y nadie jamás nos va a poder impedir que prediquemos la palabra. Da igual que nos maten a los creyentes, que nos encierren en las cárceles o que estemos confinados en nuestras casas. El Señor aún así hace de una forma u otra que se predique su palabra. Eso lo podemos ver en el principio cuando los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios, ya empezaron a tener problemas. Intentaron impedir que la palabra de Dios fuera difundida. Y es imposible. Es imposible, hermanos. Contra el propósito de Dios, nadie puede. Fijaros, vamos a leer Hechos 5, del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo
enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Fijaros cómo serían los apóstoles haciendo muchas señales, muchos milagros. Dice que estaban todos unánimes, todos juntos a una, allí en el templo, justamente en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era una galería donde se solían poner los cristianos a predicar la palabra, donde se dice que Cristo pudo haber predicado muchas veces allí. Era un lugar donde estaba muy bien resguardado del viento y de las tempestades. Es por eso que allí se ponían a predicar la palabra. Nadie se atrevía a acercarse a ellos. Nadie se atrevía a acercarse a ellos porque sabían que estaban por allí los fariseos y los saduceos. Estaban por allí pendientes a ellos. Y si se juntaban con los apóstoles, podían ser castigados a la cárcel o podían ser asesinados. Pero había mucha gente que creía. Fijaros el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Qué bueno, creía mucha gente. Y fijaros los versículos 15 y 16, tanto que sacaban, fijaros si creían que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fijaros qué unción tenía Pedro. Fijaros con qué poder predicaba los apóstoles, cómo sanaban a los enfermos, cómo sacaban incluso a espíritus inmundos, espíritus del diablo, los sacaban de las personas que lo tenían atormentados. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Fijaros, de las ciudades vecinas, venían trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. ¡Qué grandiosidad! ¡Qué cosa más grande! ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas la gente sacando a la calle a los enfermos, allí puestos en camas, allí puestos en el suelo, esperando que pasaran los apóstoles para que los sanaran? ¡Qué cosa, hermanos! Imagínatelo por un momento. ¿Cómo sería aquello? Sería algo espectacular, sería algo único. Y eso no solo lo veía el pueblo, sino también los sacerdotes. Los sacerdotes, eso no les agradaba. Los saduceos estaban celosos de los apóstoles. Veían cómo hacían milagros. Veían cómo predicaban la palabra y muchos creían. Muchos creían. Hermanos, y los saduceos estaban rabiosos. Estaban celosos. Fijaros, lo vamos a ver desde el versículo 17 al 20. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Fijaros, estaban celosos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué precioso, hermanos.
En primer lugar, tenemos que ver quién eran los saduceos. Los saduceos eran una secta, un grupo político de aquel entonces. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos eran un poco más liberales que los fariseos, pero también tenían su liturgia y sus cosas. En definitiva, eran personas que no creían en Jesús, que no creían en la resurrección de Jesús, y menos al escuchar que decían ellos mismos, los apóstoles, que Cristo había resucitado. Pues estos saduceos apresaron a los apóstoles y los encarcelaron, creyendo ellos que así podían callar a los apóstoles y que la palabra de Dios no iba a ser predicada y que el propósito de Dios no se iba a llevar a cabo. Pero estos saduceos no contaban con que el propósito de Dios es que la palabra suya, las buenas nuevas, fueran predicadas y expandidas por todos lugares. Fijaros, hermanos, fijaros cómo el propósito de Dios se cumple. Fijaros cómo estos saduceos intentaron prohibir que se predicara la palabra, intentaron entorpecer el propósito de Dios, pero no pudieron. No pudieron. Fijaros, el Señor mandó un ángel para que le abrieran las puertas. Para que le abrieran las puertas y salieran de la cárcel, no para que salieran y fueran a comer, no. Sino para que fueran al templo a predicar la palabra. Qué ilusos los saduceos, creían que simplemente con meter a los apóstoles en la cárcel se iban a dejar de predicar la palabra de Dios. Pero no. ¿Tú te imaginas cómo sería ese momento en el cual los apóstoles están en la cárcel y llega un ángel y abre las puertas y le dice: id y puestos en pie, predicar la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir esto de puestos en pie? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se predique con denuedo, es decir, con pasión, con ganas, que le llegue a todo el mundo, que se pusieran allí de pie y que la gente se dieran cuenta que ellos eran siervos, apóstoles del Cristo, que murió, pero que también resucitó. Fijaros cómo sería aquello en aquel entonces, en el templo, allí que todavía estaban esperando al Mesías, que no creían en Jesús, y unos cuantos de hombres humildes se ponen allí a predicar la palabra, se ponen de pie y empiezan a predicar la palabra con denuedo, con pasión. Qué bueno sería, qué importante es predicar la palabra con pasión. ¿Os dais cuenta que el propósito de Dios nadie lo puede parar? Estos saduceos se creían que echando a la cárcel a los apóstoles podían parar el propósito de Dios. Y es imposible parar el propósito de Dios. La palabra de Dios tiene que ser predicada en todo momento. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde no podemos salir de nuestras casas. Estamos confinados, sin poder congregarnos, sin poder predicar su palabra en la calle. Pero piensa que Dios se manifiesta y actúa en los momentos más difíciles y su propósito siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir.
En este tiempo en el cual su palabra no puede ser predicada de tú a tú en la calle, el Señor puede utilizar otras formas de predicar su palabra. Primero, y lo más importante, que nos dediquemos más a aquellos que tenemos de puertas hacia adentro. Que puedas predicar con tu testimonio, que es la mayor predicación que podemos hacer. Que tu pareja, tus hijos, te vean, a pesar de las circunstancias, te vean feliz, con palabras agradables, que te vean leyendo la palabra, que te vean orando, que te vean de rodillas delante de tu Dios, dándole las gracias. La mayor predicación que podemos tener es nuestro testimonio personal. Y de puertas hacia adentro, que es donde ahora mismo más podemos predicar en nuestras familias, hermanos, es cuando debemos de dar un buen testimonio. Que tus hijos y tus parejas que no son creyentes, que no han recibido todavía al Señor, puedan acercarse al Señor gracias a tu testimonio, ahora confinado en tu casa. Que con tu cambio de actitud, con tu forma amable de tratar a tus seres queridos, con tu firmeza y tu certeza de la fe que tú tienes, que te vean orando, que te vean feliz, que te vean leyendo la palabra, que te vean de rodillas y digan ellos, yo quiero ser como él, o yo quiero ser como ella, y que tus hijos o que tu pareja vean que no hay nada más grande en nuestra vida que tener al Señor en nuestro corazón. Que demos a un lado los gritos, los reproches, que si tu pareja, tus hijos están fríos en el Señor, tú con tu testimonio los ayudes nuevamente a acercarse a Él. No hay mejor forma de predicar la palabra, ¿verdad?, que con nuestro testimonio. No sabemos qué propósito tiene el Señor con esto, pero creo, y esto es algo personal, no tenéis por qué creer lo mismo que creo yo. Creo que el mundo occidental está muy cómodo. Con todo el mundo que hablo, se lo digo, veo que esa comodidad que tenemos todos, comodidades al máximo, cuando el hombre está tan cómodo, se cree que no necesita de Dios, que no necesita nada más. Esa comodidad, ese bienestar, eso de ver la muerte tan lejos, les hace pensar que no necesitan de Dios. Pero ahora que vienen tiempos difíciles, donde vemos que un simple bichito minúsculo, un simple virus, nos tienen a todos confinados en nuestras casas. Están muriendo miles de personas, no por ahí en China, no por ahí en Italia, no por ahí en África, no. En nuestra España están muriendo mucha gente hoy en día por culpa de un virus que lo están matando. Yo creo que eso va a ayudar a que la gente esté más susceptible a escuchar la palabra de Dios. Yo creo que ese zarandeo que está viviendo este mundo occidental, nuestra España querida en la cual nosotros vivimos, yo creo que va a servir para que la gente vuelva a querer saber de Dios. No es fácil de aquí para atrás haber predicado la palabra de Dios en la calle. Y el grupo de evangelismo de los hermanas lo puede saber. La iglesia de Chipiona también lo puede saber. Tantos años predicando la palabra y la gente no quiere saber nada de Dios. La gente no quiere saber ni siquiera para contradecir la palabra de Dios. Sin embargo, ahora podemos tener un tiempo en el cual la gente
con este zarandeo que está viviendo nuestra España, la gente está viendo la muerte mucho más cerca. Y ahora puede ser que sea el momento de poder predicar la palabra de Dios. Y yo tengo fe y certeza de que cuando pase todo esto, va a haber un crecimiento de almas en todas nuestras iglesias. Va a haber un movimiento espiritual precioso y la gente va a querer saber de Dios. Yo tengo fe en ello y es lo que creo y es lo que quiero transmitirle a vosotros en el día de hoy. Que la gente está muy susceptible a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados para predicar su palabra, pero no cuando pase todo esto, sino ya. Ya tenemos que predicar la palabra. Tenemos que utilizar los grupos de WhatsApp de las familias para compartir de la palabra. Tenemos que utilizar las redes sociales. Siempre y cuando las redes sociales se utilicen para bien, son buenas. Pero si no sabes utilizarla, porque hay veces que veo cada cosa que comparten los creyentes que me echo las manos a la cara. Quizás porque no sepáis algunos utilizarla. Si no sabéis no utilizarla, o aprender primero y luego utilizarla. Pero las redes sociales, hoy en día, que estamos confinados en nuestras casas, son muy importantes para predicar la palabra de Dios, para llevar las buenas nuevas al mundo. Hermanos, aprovecha. Ahora, mándale un mensajito a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, a quien creas tú que necesita de la palabra de Dios. Difunde la palabra de Dios como podamos ahora mismo. No esperes a salir a la calle para predicar la palabra. Ahora es tiempo de predicar todavía la palabra de Dios. Y el propósito de Dios es que se predique su palabra. Y no hay nadie jamás que pueda impedir el propósito de Dios. Y sabéis una cosa, ni este virus, ni nadie va a poder impedir que nosotros prediquemos las buenas nuevas de salvación a la gente. Hay mucha gente que se está muriendo, hermanos, y quizás no hayan recibido de su palabra. Y eso está en nosotros. El Señor nos ha encomendado que prediquemos la palabra. Fijaros lo que dice en Marcos 16, 15. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo el mundo, id por todo el mundo. Cada uno tenemos un pequeño mundo a nuestro alrededor ahora mismo, al cual debemos predicar la palabra. No hace falta que salgas de tu casa. Puedes predicar la palabra incluso dentro de tu casa a tus seres queridos. Con tu ordenador, con tu móvil, a tus hijos, a tu mujer, a tu marido, a tu papá, a tu mamá, a quien sea. Todos tenemos un pequeño mundo a cual podemos predicar la palabra. Y debemos, hermanos, de no desfallecer y cumplir con este mandato que Dios nos pide. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero hermanos, fijaros, el que no creyere será condenado. ¿Y cómo han de creer si nadie les predica la palabra? Si nadie les explica la palabra, ¿cómo han de creer? Hermanos, amigos, que se están muriendo gente,
que todavía nos está cogiendo un poquito lejos, que sí, que tenemos poco por aquí, por Andalucía, pero por allí, por Madrid, por Barcelona, se están muriendo muchísima gente. Y hermanos, algunos se están muriendo y se están perdiendo. Debemos de coger conciencia de que nuestro cometido no es hacerles ver solo a las personas que se tienen que recluir en sus casas y que se tienen que cuidar físicamente su cuerpo, sino que tienen que cuidar su alma, que tienen que cuidarse para que cuando partamos de este mundo vayamos a un sitio mejor. La mejor publicidad es el boca a boca. Tenemos que ser voceros de Dios. En nuestros tiempos difíciles, que ya os digo que la gente está más susceptible a su palabra. Debemos de predicar su palabra. Aprovechemos y digámosle al mundo que solamente Cristo tiene la solución para la muerte. Que el que está con Cristo no morirá, sino vivirá eternamente. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir a Dios sino por medio del Hijo. Acordaros del propósito de Dios, que es que la palabra de Dios sea predicada. Hermanos, el propósito de Dios nadie jamás lo podrá obstaculizar. ¿Tú quieres ser parte del propósito de Dios? ¿Quieres predicar la palabra? Porque si no predicas tú la palabra, lo harán otros. Siéntete un privilegiado, porque Dios te ha escogido para predicar la palabra de Dios. Y el propósito de Dios se cumple siempre. Y la palabra de Dios será predicada hasta los confines de la tierra. Los saduceos creyeron que podían obstaculizar, que podían impedir que la palabra de Dios se predicara. Sin embargo, no pudieron. Sin embargo, esa palabra fue predicada porque Dios mismo mandó un ángel, le abrió las puertas y los mandó que se pusieran de pie a predicar la palabra en el mismo templo. Que Dios te bendiga, hermano. Quiero terminar diciéndote y animándote a que en estos tiempos que corren difíciles tengas paciencia, agárrate a esos dones del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.